Ok, vamos a ver 5 reglas esenciales de hermenéutica que aprendimos en el seminario bíblico en línea en la materia de hermenéutica. Recuerda que un texto fuera del contexto es un pretexto. Cuando la gente usa un texto para sustentar una enseñanza, una doctrina que el texto realmente no está diciendo en su contexto, está solamente siendo usado para manipular, para engañar. Es un pretexto. Entonces, algo que yo les enseñé, que tomé un acercamiento distinto a algunos cursos de hermenéutica, es que yo les enseñé 5 contextos. Generalmente, cuando hablamos del contexto, hablamos generalmente de ver lo que dice antes y después de un versículo. Es la manera tradicional en que utilizamos la palabra contexto. Pero la palabra contexto también se utiliza muchas veces en ver lo que está con el texto. O sea, en tomar en cuenta el tipo de literatura que es, el tomar en cuenta el contexto histórico. O sea, qué es lo que colocar el mensaje en lo que significó en su tiempo de acuerdo a lo que la gente vivía históricamente. Entonces yo les platiqué que hay 5 contextos para que ustedes entiendan de una forma fácil recordar las 5 leyes principales de hermenéutica. Esto es algo que es mío, que es mío con amor para ustedes, simplificándoles de una forma, porque lo que tenemos que hacer los educadores, y yo soy un pastor y soy un educador de la palabra de Dios, un maestro, lo que tengo que hacer es ponérselos en un lenguaje que sea fácil para ustedes retenerlo, que se acuerden. Entonces, les hablé de 5 contextos esenciales. Primero les hablé del contexto gramático, y aquí lo ven en una gráfica grande, lo pueden ver en pantalla aquí. Les hablé del contexto gramático. Lo que las palabras significan, lo que dicen las palabras, hay que prestar atención al tiempo, a los verbos, a lo que dicen los enunciados, respetando las leyes de cómo se utiliza un idioma. Después vimos el contexto textual. Eso suena medio raro, contexto textual, pero lo que quise dar a entender es que fueran ustedes al contexto del mismo texto, o sea, que vean lo que dice antes y después en el texto que estamos interpretando. Por eso le llamé el contexto textual, lo que está con ese texto. Entonces, nos referimos a qué dice antes, qué dice después. Lo que está en el significado de acuerdo a lo que lo rodea. Y después vimos el contexto histórico, que es cuál es la situación histórica que se vivía. ¿Qué significan las palabras en el tiempo en que el autor bíblico les escribió a su audiencia? Después vimos el contexto del estilo literario, que es tomar en cuenta que el texto se encuentra presentado a nosotros en un estilo, en un género literario, ya sea ley, ya sea historia. Si vemos en una narrativa histórica algo que sucedió, no es una orden de parte de Dios de algo que tiene que volver a suceder. Describe lo que pasó, pero no prescribe una orden de Dios que nosotros tenemos que obedecer. No es que cada creyente tiene que ir a matar a un gigante porque David mató a Goliat. Solamente nos está narrando la victoria que Dios le dio a Israel a través del futuro rey David. Eso es todo. Entonces el contexto del estilo literario nos ayuda a entender el mensaje de acuerdo a cómo se debe interpretar el tipo de literatura en el cual el mensaje está escrito. Y el contexto bíblico es ver lo que dice la Biblia, o sea, ver el contexto de un pasaje a la luz de lo que dice la Biblia sobre ese tema en todas sus partes. Y aquí está el contexto gramático, lo que dicen las palabras; el contexto textual, lo que dice antes y después; el contexto histórico, lo que significó para ellos, para el autor y su audiencia; y el contexto del estilo literario, lo que comunica ese estilo literario; y el contexto bíblico, lo que dice la Biblia de ese tema. Entonces aquí lo ven en una gráfica súper fácil de entender. Y si tú aprendes esta gráfica, esta es la esencia de lo que aprendimos en el seminario bíblico en línea. Las 5 reglas esenciales para que tú interpretes un texto de la Biblia. Espero que haya sido de mucha ayuda para ustedes ponérselos así de una forma sencilla, las cosas esenciales. Bueno, después en el seminario seguimos el viaje de repaso y de conclusión de nuestra materia. Esta es la última clase del seminario bíblico en línea. Gloria a Dios que hemos terminado casi.
y estamos viendo un repaso para ver la imagen, el viaje aéreo de los lugares en los que nos detuvimos en resumen.